Ok, ya estoy grabando. Bueno, pues ya oramos. Gracias, Gaby, por orar. Vamos a empezar entonces, chicas. Estamos en el libro El Camino, página 23. Eh, Vamos a ver la sesión 2, página 23, sesión 2. Y el título de esta sesión es Jesús llama a sus discípulos. Cristo nos encuentra donde estamos y nos transforma a medida que lo seguimos. Me encanta esta enseñanza del día de hoy. Cristo nos encuentra donde estamos y ahorita vamos a ver. Este es el subtítulo que habla la sesión 2. Cristo nos encuentra donde estamos y nos transforma a medida que lo seguimos, ¿ok? Ese es el título de la sesión 2. Bueno, la página 23, ustedes saben que solamente es reflexión de la tarea que ya les pregunté y me dicen que sí hicieron la tarea, la oración, ya Gaby oró. Entonces vamos a la página 24 a empezar con la introducción. ¿Ok? Todas en la página 24. Introducción. Te quiero a ti. Con signos de exclamación, si se pueden dar cuenta. Te quiero a ti. Y miren el dibujito que está a la izquierda. Ajá. Vamos a leer. La mayoría de los estadounidenses están familiarizados con el famoso cartel de reclutamiento de Uncle Sam, que eso es traducido tío Sam, ¿ok? Que es justo el dibujito que estamos viendo ahí del tío Sam a la mano izquierda. Vestido con un traje azul, corbata roja y un sombrero con estrellas blancas, señalando directamente al espectador. Su cara tiene una expresión severa y seria. Su posición es de confianza y su pelo blanco ofrece un aire tanto de autoridad como de experiencia. El texto completo dice, te quiero en el Army de los Estados Unidos de América. Lo que muchos no saben es que la imagen del cartel se creó para la cubierta de la revista Leslie's Weekly, que salió el 6 de julio de 1916 con el título ¿Qué estás haciendo para estar preparado? Después adaptaron la imagen para el ahora famoso cartel militar del que se imprimieron más de 4 millones de copias entre 1917 y 1918 como un medio para el reclutamiento durante la Primera Guerra Mundial. Debido a su éxito, el cartel se volvió a usar décadas más tarde cuando los Estados Unidos entregaron en la Segunda Guerra Mundial. Perdón, cuando los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Elsa. James Montgomery Flagg, el artista que creó originalmente la imagen, más tarde declaró que este fue el cartel más famoso del mundo. Una razón por la que el cartel mantiene su popularidad es porque nos recuerda la profunda relación que existe entre nosotros y nuestro país. No somos una colección pedida de individuos corriendo en derredor y haciendo nuestras cosas, aunque a veces parece ser así. En tiempos de guerra o crisis, esos carteles es un llamado a la acción, animándonos no solo a recordar nuestra identidad nacional, sino también a participar defendiendo las ideas y principios clave que definen nuestro modo de vida. Bueno, esto es una similitud o analogía que el autor está haciendo para lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ok? Referente a la historia de lo que es este cartel, de cómo ha hecho historia y cómo lo han utilizado para reclutar a las personas en el ejército acá en este país
y cómo todo viene aquí para recordar nuestra identidad nacional y para participar defendiendo las ideas y principios clave que definen nuestro modo de vida. ¿Ok? Vamos a leer la pregunta número 1. ¿Cuándo se ha sentido feliz por unirse a un grupo o a una causa? ¿Quiénes de ustedes pueden dar respuesta a esto? Una persona que responda. Yo. ¿Cuándo? ¿Gaby? Dale. Cuando me uní al grupo de oración y ahora aquí al discipulado, pero sí, lo más grande para mí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Lindo, ¿no? Que eso es lo que nos hace sentir gozo, el unirnos a una causa. Aquí el autor en la introducción habla de cómo se recluta a la gente en el ejército y se unen todos. Por eso ese es el país número 1 en el mundo entero, la primer potencia, aún con todos los altibajos y todas las situaciones que ocurren en este país, pero es el país número 1 en el mundo, la primer potencia, y una de las bases que tenemos militares son de las más fuertes por la misma manera en que ellos se han estructurado como ejército, y todo para un mismo beneficio, que es proteger a los ciudadanos, proteger al país de las guerras, de los ataques de los enemigos. Entonces, aquí hace analogía a esta causa, y qué mejor que unirnos a una causa como la que acaba de decir Gaby, en donde el protagonista principal es nuestro Señor Jesucristo, en donde Él es la estrella de este grupo, de esta unidad o de esta causa. Y qué mejor ejemplo que el que puedas dar de cuando te uniste, que eso te hizo feliz, el unirte a un grupo de intercesión y al grupo de discipulado. Gloria a Dios, porque eso le da gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Muy bien, Gaby, muy bien. Pregunta número 2. ¿Ha escuchado recientemente algún eslogan de reclutamiento o llamamiento que le ha parecido urgente? En el ámbito cristiano, ¿no? En el ámbito cristiano. Puede ser secular también o puede ser en el cristiano, como la respuesta que tú quieras dar. Porque pregunta, ¿ha escuchado recientemente algún eslogan de reclutamiento o llamamiento que le ha parecido urgente? Bueno, yo diría que en lo ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, que últimamente se dio aquí se está dando aquí en Ecuador y especialmente aquí en Quito. Es una reunión que hubo hace unas 3, 4 semanas más o menos, que se llama el altar de unidad, en donde hicieron oración por 72 horas seguidas, de día y de noche, y fue tan maravilloso, tan lindo el mover del Señor, de su Espíritu Santo, y las bendiciones y los resultados que eso dio, y fue una experiencia muy hermosa. Wow, qué lindo, Elsa. Sí, ya Gaby me había comentado algo de eso. Qué bendición haber sido partícipes, ¿no? De ese llamamiento urgente a adorar al Señor, a juntarse como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, para darle alabanza y adoración a nuestro Dios. Interceder por nuestro país también. Intercedieron también, y también Sí. de oración, de intercesión, imagínate. Qué lindo, Elsa, porque esto pues es totalmente del Señor, no es nada secular. El ejemplo que yo pudiera darles es cuántas compañías de reclutamiento no hay para hacer más dinero, pirámides, esas compañías MLS
Y yo digo, bueno, si para eso las personas tienen tanta pasión que se vuelven que el diamante, que el quién sabe qué, les llaman hasta títulos y que les dan el viaje y hacen de todo y se ponen en la camiseta y se ponen las cositas aquí del nombre de la compañía y traen el maletín con la compañía y el carro con la calcomanía de la compañía y todo, la gorra con la calcomanía del nombre de la compañía. Y yo digo, una pasión y reclutan a la gente y tienen un entusiasmo para reclutarlos y le muestran lo grandes que van a ser, lo poderosos, el dinero que van a ganar y que van a ser diamantes y que van a viajar y que van a tener. Y yo digo, si todo ese empeño, esas ganas y esa energía la utilizáramos para el reino, para las cosas del Señor, para reclutar a gente, para que vengan a los pies de Cristo, para que vengan a conocer el Señor, para que vengan a descansar en nuestra roca fuerte, que es nuestro Señor Jesucristo, que vengan a probar las aguas, que Él es nuestra fuente de agua viva. Imagínense qué cosas no se lograrían. Yo de verdad que a veces me impacta cómo la gente se ríe de nosotros como cristianos por toda la cantidad de eventos que hacemos y les parece hasta ridículo, se burlan de nosotros y cómo en esas cosas seculares nadie los critica, nadie dice nada, para ellos todo eso está bien y no lo ven como loco, no lo ven como desquiciado y a uno sí lo ven como, ay, ya te van a lavar el cerebro, ay, ya te van a reclutar para eso. Y sin embargo, cuando se trata de poder para el ser humano y llenarse los bolsillos de plata, ahí no se ponen a pensar que eso pudiera estar fuera de la voluntad del Señor, porque no significa que Dios no quiera que nos muramos de hambre, pues claro que no, Dios no lo quiere, Dios no quiere que pasemos necesidad, no es su voluntad, pero a veces es necesario para también el crecimiento de nosotros y Dios siempre tiene un plan con todo. Entonces, me impresiona que el mundo se mueve así, pero hoy vamos a aprender cómo el Señor nos llama a todos por nuestro propio nombre cuando llegamos a sus pies y cómo estamos también llamados a enfocarnos también a llamar a otros a que lo conozcan. Que hablamos un poquito de esto en el libro pasado, pero ahora vamos a profundizar un poquito más con un pasaje, ¿ok? Estamos llamados, por eso el título de esta sesión se llama Jesús llama a sus discípulos, Él nos llama, ¿ok? Él dice aquí, Cristo nos encuentra donde estamos, en el lugar perfecto, a la hora perfecta y en el momento perfecto de nuestra vida, ahí el Señor nos llama. Y así como nos llamó a nosotros, nosotros tenemos el compromiso de llevar a otros también a los pies de Cristo. Vamos a seguir leyendo, chicas. Como veremos en esta sesión, Jesús usó diferentes formas para reclutar a sus discípulos durante su ministerio público en la tierra, pero Él los reclutó a ellos. Es el Señor el que nos llama a ser discípulos, no es el hombre, no son los pastores, no son los líderes, nosotros somos instrumentos de Dios, ¿ok? Es el mismo Señor Jesucristo el que nos llama. De una manera activa, Él buscó seguidores y los llamó para que se unieran a Él en su misión para el mundo. Todavía hoy, Jesús sigue reclutando a sus discípulos. En realidad, el primer paso para vivir como un discípulo de Cristo es fácil, ¿no? Sencillo, responder a su llamado. Ese es el paso número 1 para vivir como un discípulo de Cristo, responder a su llamado. Vamos a la página 25, chicas. Vamos ahora sí ya a entrar ahí en materia de la historia. Vamos a leer el versículo de Juan, el capítulo de Juan. Es casi todo un capítulo, creo. Bueno, del 43, no, del 43 al 51. Vamos a empezar. Conozca la historia. Al principio de su ministerio público, Jesús reunió intencionalmente a una cantidad de discípulos a su alrededor. Como era la costumbre de los rabís en aquellos días,
Jesús intentó que estos jóvenes lo siguieran a él durante sus viajes para que aprendieran de él y para que contribuyeran a su ministerio. Recuerden que el Señor andaba de poblado en poblado predicando, ¿verdad? Hablando de el reino de los cielos se ha acercado, hablaba de que él era el Hijo de Dios, sanó enfermos, hizo milagros, sacó demonios, y en todo eso que iba predicando, el famoso Sermón del Monte, hablando de él, hablando de cómo el reino de los cielos, en ese caminar de él iba llamando y gente se le unía a él, ¿verdad? Y lo empezaban a seguir, así como hizo con sus primeros discípulos, que fueron los pescadores, que lo leímos, creo, fue la sesión pasada o antepasada. Entonces, vamos a leer aquí cómo él durante sus viajes los llamaba para que aprendieran de él y para que contribuyeran a su ministerio. ¿Ok? Vamos a leerlo. Esta historia nos muestra cómo Jesús llamó a dos de aquellos primeros discípulos. Vamos a leer la historia aquí. Versículo 49. ¿Todas están ya ahí en el pasaje? Sí. Ok, vamos a leer. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Vamos a desarrollar todo este pasaje que está súper lindo. Esta historia es súper linda. Miren cómo este pasaje habla en el capítulo 43 que Jesús iba para Galilea, iba camino a Galilea y en el camino se encuentra con Felipe. Y ahí Jesús le llama a Felipe para que venga a seguirlo, para que sea su discípulo, que es exactamente lo que el Señor hace con nosotros también. Pues andamos caminando por la vida y de repente, plum, el Señor es el que nos llama. Nosotros no somos los que vamos a buscar al Señor, porque la naturaleza del ser humano es pecaminosa. De nosotros no viene nada bueno. Por eso es que la palabra dice, apartados de mí, nada podréis hacer. Es el Señor el que nos llama. Él ya nos tiene escogidos, dice su palabra. Desde el vientre de nuestra madre nos tiene escogidos. Y es en el caminar de nuestra vida donde tenemos ese encuentro con el Señor y Él nos llama, que somos nosotros como que tenemos esa revelación y ahí Él nos llama a que le sigamos, tal como lo hizo aquí con Felipe. ¿Ok? Aquí dice que Felipe era de Betsaida, de otra aldea. Esa era la ciudad de Andrés y Pedro, otros discípulos del Señor que ya tenían. Muy seguramente Pedro y Andrés, aquí no lo dice la escritura,
Creo que es mi mamá. Mami, ponle en silencio, que se oye. Mami, ya le puse en silencio, creo. Muy seguramente Andrés y Pedro, otros discípulos del Señor, pudieron haber hablado a Felipe del Señor. Aquí no lo explica Juan. Si se fijan, esto está en el Evangelio de Juan. Él es el autor de este Evangelio. Aquí él no especifica, pero uno se pudiera imaginar, ¿verdad? Que probablemente como eran de la misma ciudad, le pudieron haber hablado a Felipe, que fue como tan facilito que el Señor le dice, sígueme, y Felipe lo sigue. Pero miren lo que pasa con Felipe, algo bien lindo, que se supone que a eso estamos nosotros llamados, a ser tal cual como hizo Felipe. Miren lo que hizo Felipe. Vamos a leer el 45. Felipe halló a Natanael, ¿ok? Y le dijo, o sea, él fue el que le compartió las buenas nuevas. Le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él fue y les compartió. ¿Por qué dice aquí? Hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, porque ya Moisés venía hablando de un Salvador, de un Mesías, que el Hijo de Dios iba a venir, que Dios iba a mandar un Salvador para redimirlos. Entonces ellos conocían, como todo buen judío, conocían la ley de Moisés y sabían de que venía un Salvador. Entonces aquí Felipe, entusiasmadísimo, ¿qué fue lo que hizo? Aquí lo dice, hemos hallado. Por eso es que yo me supongo que Andrés y Pedro le contaron. O sea, hemos se refiere a Andrés y Pedro, que son de su mismo pueblo, Betsaida, y él, ¿verdad? Hemos hallado al Mesías, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Pero miren lo que le dice, de Nazaret, porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo vivió en Nazaret, ¿ok? Nació en Belén, pero vivió siempre en Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. O sea, ven y compruébalo por ti mismo. Primero que nada, vamos a ver aquí el prejuicio de Natanael de decir, ay, de Nazaret puede salir algo bueno. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo o cuando compartimos el Evangelio con alguien, siempre nos vamos a topar con una oposición como esta. No siempre, la mayor parte de las veces, ¿ok? Una oposición. Aquí Natanael tenía una cantidad de prejuicios sobre Nazaret. Muy seguramente Nazaret tenía mala fama de algo, de que a lo mejor ahí no se daba nada. Los estudiosos de la Biblia tienen varias teorías de que ahí no se daba nada, que era un pueblo. Yo encontré algo aquí, que se los quería leer, miren. Dice, es posible que los judíos despreciaran a Nazaret porque allí estaba ubicada una guarnición romana. Algunos han especulado, si se fijan, son puras especulaciones, teorías de los estudiosos, nadie sabe realmente. Porque la Biblia no lo especifica, algunos han especulado que el pueblo de Nazaret tenía una actitud de indiferencia o una mala reputación en cuanto a la moralidad. Esa es otra teoría, que tenía mala reputación de la moralidad y los asuntos religiosos. Esto sería lo que motivó a Natanael a expresar su comentario. Natanael era oriundo de Caná, un pueblo ubicado a unos 6 kilómetros de Nazaret. Entonces, seguramente la mala fama que tenía Nazaret hizo que el prejuicio, porque a veces tenemos prejuicios, ¿verdad? De que él dijera, ay, por favor, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, ¿cómo va a salir el Hijo de Dios, el Mesías, el que habló Moisés en la ley y todos los profetas dijeron que iba a venir un Salvador? ¿Cómo va a venir a salir de Nazaret
Si en Nazaret no hay nada, si en Nazaret es una ciudad perdida, si en Nazaret hay lo que haya sido el motivo por el cual tuviera la mala reputación. Y eso es justamente lo que nos pasa a nosotros cuando invitamos a la gente a venir al Señor. Y muy probable les suceda a ustedes. Y muy probable les sucedió a ustedes. Tenemos prejuicios en nuestra mente o la gente tiene prejuicios para llegar a los pies de Cristo. Ay, los cristianos, no, pues si los cristianos son bien hipócritas. Ay, ¿me vas a invitar a la iglesia? Ay, no, pero si los pastores son unos ladrones. Ay, pero si, nosotros los estamos invitando a venir a Cristo y la cantidad de prejuicios que la gente tiene les impide llegar al Señor. Probablemente hasta nosotros mismas también tuvimos toda esa cantidad de prejuicios antes de llegar al Señor. Entonces, que no se espanten, que no se asusten y que no se me decepcionen si cuando están hablando del Señor y quieren traer a alguien a los pies de Cristo, se topen con oposición que al mismo Felipe le pasó con su amigo Natanael, ¿ok? Pero ahora vamos a seguir con la historia, ¿ok? Que se pone más bueno. Ok, miren lo que le dijo Felipe. Le dijo Felipe, ven y ve. ¿A qué se refiere Felipe con estas palabras? Ok, ¿no me crees? Entonces ven y velo tú con tus propios ojos. Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la gente cuando la invitamos a conocer al Señor. La gente tiene que experimentar al Señor por sí misma. Nosotros no podemos meterle a Jesucristo a la gente por las orejas, por los ojos, por la boca y por todos lados. No, nosotros tenemos que dejar que ellos experimenten al Señor. Para poder conocer a Dios, la persona tiene que experimentarlo propiamente, porque el Señor se va a revelar a la vida de esa persona y el Señor la va a convencer a esa persona, así como convenció a Natanael. Ahorita lo vamos a seguir leyendo, ¿ok? Lo vamos a desglosar. Ya lo leímos, pero lo vamos a desglosar. Así que acuérdense, chicas, siempre, nosotros no vamos a convencer a nadie de que venga el Señor. Es el mismo Dios, el Espíritu Santo, el que los va a convencer, ¿ok? Pero si nosotros, no porque nosotros no lo vamos a convencer, nos vamos a quedar callados, no. Nosotros sí tenemos que hablar, invitar, seguir y orar por la persona. Si nos encontramos con oposición, orar y esperar en el tiempo del Señor. Que tarde, que temprano, el Señor va a hacer su obra en esa persona. Ok, después de que le dijo, ven y ve. Pues el Natanael fue obediente que dijo, pues voy a ir a ver. Fue a comprobarlo él mismo. Vamos a leer el 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él. O sea, el Señor dijo de él, del Natanael. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo el Señor Jesucristo iba a saber? ¿A qué se refiere con he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño? Aquí el Señor se está refiriendo a que él era un hombre íntegro, que era un hombre correcto. Por eso dice, en quien no, un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Ok? Estaba como haciéndole un cumplido, diciendo lo que era la verdad de cómo era él. Y miren primero porque el Señor se lo dijo. Pues porque el Señor nos conoce. El Señor sabe exactamente lo que hay en el corazón de Elsa, lo que hay en el corazón de Gaby, lo que hay en el corazón de Magali, lo que hay en el corazón de mi mamá y lo que hay en mi corazón. La palabra del Señor dice que el corazón del ser humano es engañoso. Ni nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón, porque es tan engañoso que nosotros mismos nos engañamos. Pero el Señor, ¿quién lo engaña? ¿Quién engaña a Dios si Dios lo conoce todo? Dios conoce absolutamente todo de nuestra vida, el pasado, el presente y lo que va a suceder mañana, hasta cómo vamos a pecar en 5 o 10 horas, en 3 días. Él lo conoce todo de nosotros. Entonces, aquí el Señor le dice eso a Natanael y miren lo que Natanael le contesta. En el 48.
Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Así como que, ¿y este? ¿De dónde a mí me va a venir a conocer? ¿Cómo sabe que yo soy un hombre recto, sin engaño, un super mega israelita? Pues claro que de dónde, pues porque es el Hijo de Dios, porque es Dios, porque Él todo lo sabe, Él es omnisciente, ese es uno de los atributos de Dios, Él lo sabe todo. Y él así como, ¿y este de dónde me conoce? Y miren lo que le responde el Señor. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, antes de que Felipe fuera a llamarlo a él y decir, ven, ven a conocer al Mesías, ven, ven, ya lo encontramos. Cuando estabas, miren lo que dice, debajo de la higuera, te vi. Esas palabras son maravillosas y el significado espiritual de esto es bello. Antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Juan, que es el autor de este libro, no especifica qué estaba haciendo Natanael debajo de una higuera. ¿Por qué aquí, en este momento, el Señor lo vio? Le dice, porque te vi. ¿Qué estaba haciendo? No dice aquí si estaba orando, si estaba platicando o con Dios, si estaba arrepintiéndose de sus pecados. ¿Qué estaba haciendo debajo de la higuera? No lo dice el autor, pero nos pudiéramos imaginar que esto se refiere a que el Señor nos conoce en el momento en el que Él llega a nuestra vida, nos revela, nos conoce también que Él nos revela, como lo hizo con Él, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En pocas palabras, cuando nosotros estamos en el transcurso de nuestra vida, ahí en ese momento, cuando conocimos al Señor, ahí nos hace revelación, nos da revelación el Espíritu Santo de cómo el Señor en todo lo anterior de nuestra vida estuvo ahí. Yo me acuerdo una vez, yo me ponía a pensar que cuando yo era soltera, yo viví mucho tiempo aquí en Dallas, antes de casarme con Jorge, soltera, y andaba en Dallas en la madrugada, a las 2 una ciudad enorme, cosmopolita, financiera, a las 2, 3 de la madrugada, por arriba, por abajo. Y luego me puse a pensar, Dios mío. Y luego andaba por allá por el centro de Dallas, que es bien peligroso. Yo decía, Dios mío, ¿cómo tú yo ni te conocía en ese momento y cómo tú ya me habías guardado, cómo me guardaste, me protegiste? Y luego me empecé a acordar de mi adolescencia, todo lo que anduve haciendo y deshaciendo y cómo el Señor ya desde entonces me tenía sus ojos puestos en mí y ya Él me había protegido de tantas cosas que pasé en mi vida. Y ese es precisamente los momentos en que uno piensa, wow, cuando yo estaba debajo de la higuera, Él me vio. A eso se refiere cuando Él dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cuando tú andabas, Gaby, en donde anduvieras living la vida loca, ahí en los ojos del Señor se postraron en ti y ahí tuviste un encuentro con Él y solamente tú y Él saben todo lo que estaba pasando en tu vida y lo que estabas haciendo y cómo el Señor ahí te apartó y te separó, porque Él dice en su palabra que desde el vientre de nuestra madre Él nos ha apartado, nos ha separado. Él siempre ha estado ahí. Él nunca se ha ido de nuestra vida. Él Amén. siempre, siempre, siempre dice la palabra que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados por Él. Él conoce todo de nuestra vida, nuestro andar, nuestro levantar, nuestro acostar, absolutamente todo. Y como Él aquí también le muestra a Natanael que cualquier cosa que estuviera haciendo debajo de la higuera, que cualquier cosa, si andábamos a, no sé, living la vida loca, derrochando dinero, o si andábamos en pecado, en malos hábitos, en vicios, en lo que sea,
aún así, con una vida desordenada y como fuera llena de pecado, aún así ahí Él estaba con nosotros. Ahí Él nos vio, ahí Él estuvo con nosotros y Él no hace acepción de personas y hayamos hecho lo que hayamos hecho, el amor de Él, de Padre, es eterno y Él, aún con cualquier cosa que hayamos hecho, Él nunca nos dejó de amar, nunca nos va a dejar de amar tampoco, y su amor será eterno y para siempre. Entonces, cuando nosotros traemos a la gente a los pies de Cristo, también les podemos hablar acerca de este pasaje, de cómo, no importa lo que estés haciendo, como estés, así tal cual como estás, sucito, lleno de pecado, con las cantidad de cosas que estés haciendo, así, debajo de la higuera como estás, en esa situación de tu vida, ahí el Señor está contigo, ahí el Señor te ve, ahí el Señor te llama, así tal como estás, tal como eres. Miren lo que le contesta en el 49, en el versículo 39, le contesta, respondiendo Natanael, respondió Natanael y le dijo, Rabí, acuérdense que Rabí significa maestro, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Ahí mismito, miren, el Señor nada más le dijo, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, ahí te vi. Y así, le vino la revelación inmediata a Natanael, porque solo él sabía lo que estaba haciendo debajo de la higuera, o lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo debajo de la higuera. Inmediatamente ahí él le contesta, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí lo reconoce como el Hijo de Dios, como su Señor y Salvador. Ahí reconoce la presencia de Dios en su vida y ahí ya inmediatamente ya lo acepta, ¿verdad? Como hijo, al reconocer, lo está aceptando. Vamos a leer el 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí el Señor le contesta, porque te dije que te vi debajo, ¿creéis? O sea, como con tan poquito te conformas, o sea, con esa revelación que te acabo de dar de que, imagínense nada más, cuando uno tiene la revelación, y eso es una super revelación del poder aceptar al Señor, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, aceptarlo en nuestra vida, y eso para el Señor es como, con tan poquito te conformaste, no, espérate, espérate, esto es apenas el comienzo de lo que voy a hacer en tu vida. Eso es lo que el Señor le está tratando de decir. Eso es el comienzo de los milagros, maravillas y prodigios que voy a hacer contigo y en tu vida. Y la prueba está que aquí le da el ejemplo de cierto, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En pocas palabras le está diciendo, verás lo que es el cielo, lo que es la tierra, el mundo espiritual. Tus ojos van a ser abiertos, verás milagros, verás maravillas, verás prodigios, grandes cosas harás. Esto es apenas el comienzo de lo que yo voy a hacer contigo. La promesa del Señor, de todo lo que va a hacer con nosotros. Así que cuando uno llega al Señor, ese es el comienzo apenas. Ese es el comienzo de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer la pregunta. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de seguir a Jesús? ¿Quién quiere responder a lo que leímos? ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de seguir al Señor? Bueno, primero,
¿Sí me escucha? Sí, 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 ¿no? sí. Primero primero nos muestra la revelación del Señor. Ujú. Y claro, al mostrar la revelación, entonces nos enseña a como no ponernos creencias, tal vez destapar quitarnos el velo Ujú, ujú. y ser más como Natael al final ya entregarse totalmente, ya una vez que ya sabemos entregarnos totalmente al Señor. Sí, muy bien, Magali. Muy, 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 muy bien. Quitarse todos esos prejuicios que a veces uno tiene también y las dudas, la falta de fe también, porque eh, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Y realmente yo no he visto a Dios. ¿Quién de aquí ha visto a Dios? Nadie. ¿Quién ha visto a Jesús? Nosotros no, imagínense, imagínense. Para nosotros todavía, mínimo ellos caminaron con el Señor. Nosotros no, es la palabra que lo que tenemos. Lo único que tenemos es la palabra para creer en Él. Entonces, la palabra de Dios es la que nos revela, la que nos habla y la que nos da, nos levanta la fe también. Entonces, sí es difícil para uno creer en Dios, en el Señor, cuando uno no lo tiene aquí. Pero al final también de cuentas lo que aprendemos aquí es que Él es el que nos llama, Él es el que se revela en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nadie nos lo va a contar. Nadie a mí me tiene que decir quién es Dios, cómo habla Dios, cómo se manifiesta Dios. Porque a mí nadie me lo tiene que decir. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado. Yo sé quién es Dios, yo sé cómo habla Dios, yo sé cómo se manifiesta Dios. Yo lo espero. Igual Gaby, igual Elsa, igual Magali, igual mi mamá y todos los discípulos del Señor. Por eso aquí esa clave que le dice, ven y ve, que le dice Felipe. El Natanael lo experimentó por él mismo. Nosotros lo experimentamos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él se revela en nuestra vida. Él es el que nos llama y se revela. ¿Para qué? Para que podamos creer en Él, porque Él sabe, pues Él es Dios, sabe que somos humanos, sabe que nuestra fe flaquea, sabe que no lo podemos ver, sabe que somos imperfectos. Entonces, Él precisamente por eso se revela a la vida de nosotros. Número 2, la pregunta. Perfecto, Magali. Espectacular lo que contestaste. ¿Cómo resumiría el proceso mediante el cual Natanael se convirtió en un discípulo? ¿Quién quiere resumir el proceso mediante el cual Natanael se convirtió en un discípulo? A ver, Jesús, cuando le ve a Natanael, le dice una palabra de ciencia. Le dice que, a ver, ¿qué era? Cuando Jesús vio a Natanael, se le acerca y le dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Ahí está la palabra de ciencia, o sea, algo sobrenatural, que Claro. por eso Natanael dice, ¿qué? ¿Me conoces? ¿Dónde me conoce? ¿Sabes de mí? ¿Cómo así que me dices esas palabras tan bonitas? Yo pienso que ahí esto es guiado por el Espíritu Santo y eso también nos enseña a nosotros de que nosotros tenemos que estar, o sea, porque después más acá abajo que dice que aún mayores cosas haremos. Entonces, el Señor quiere también que eso encarnemos en nosotros para ser discípulos. Y eso también es que fue la pauta para que Natanael crea. ¿Por qué? Porque dice, no, pues este sí es un hijo de Dios, este es el rey de reyes, este es el Señor, y le dice, ¿dónde conoces? Que a ver, ¿qué era que le dice? Verdadero israelita, quien no hay engaño, nada de dónde me conoce, respondió Jesús, antes respondió Natanael, dijo Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. ¿Por qué? Porque él vio
eso sobrenatural, Así es. cosas sobrenaturales, y Así dijo, es. no, pues él sí es el rey de Israel. Claro, claro. Nos hace también a nosotros para que nosotros podamos apropiarnos de lo que el Señor ya nos ha dado y que aún mayores cosas haremos de lo que hizo Amén. Jesús. Entonces, Así esa es. responsabilidad tenemos en nosotros también de poder creer, de tener fe, porque para Así hacer es. esto, con la fe. Claro, claro, excelente, es espectacular, exactamente todo eso que dijiste, así es. Y, y bueno, tenemos una súper enseñanza aquí con Natanael, y que lo más lindo de todo es cómo el Señor le revela a uno, a cada uno. Miren, yo a veces me pongo a meditar así cuando hacíamos, me podía meditar cuando hacíamos reuniones en mi casa. ¿Tú te acuerdas, Gaby, que tú ibas a la oración y al estudio? Y cuando hacíamos adoración y ver a la gente adorando a Dios, y yo decía, me quedaba como que, ¿cómo cada una de ellas han tenido la misma revelación y cómo creen? Tan solo mi mamá, yo me acuerdo, mi mamá, igual que yo, igual que todas, es un testimonio de Dios, porque mi papá, me acuerdo que la ponía, vamos a leer la Biblia, y mi mamá, ay, no, tú léemela, y ella se quedaba dormida y mi papá leyéndole nunca le puso atención a mi papá, nunca. Es más, yo creo que si mi papá viviera hoy en día, estaría impresionado, o sea, así como que, ¿qué? ¿Ella? Discípula del Señor Jesucristo, lee la palabra, pero mi mamá tuvo que tener un encuentro con el Señor, o sea, mi papá ya anduvo, mi papá sembró la semilla en ella, pero a final de cuentas mi papá no la convenció. La prueba está que mi papá se murió, el Señor se lo llevó a su presencia y mi mamá todavía seguía sin tener esa relación con el Señor. Conocía del Señor, porque venimos del catolicismo y en el catolicismo nos hablan del Señor, pero no tenía una relación con Él. Entonces, cuando yo empecé a ver cómo mi mamá buscaba el Señor, yo decía, no. Y luego me mandaba por WhatsApp, mijita, ¿qué Biblia me recomiendas? Yo así, plop, no lo podía creer, ¿no? O mijita, mira, porque yo quiero la Biblia tal y de no sé cuánto. Y yo, no, esto, o sea, ¿cómo? Claro, mi mamá tuvo que experimentar también personalmente a Dios, como mi papá lo experimentó, como yo también lo experimenté, que también mi papá anduvo detrás de mí desde adolescente para que leyera la Biblia, que yo decía, cuando sea viejita la leeré, ya para qué, ¿no? Él también sembró la semilla en mí. Y a final de cuentas también yo me convertí después, muchísimo después de que mi papá falleció. Entonces, Dios nos tiene que revelar a cada uno su presencia, así justo con lo que acaba de decir Elsa, con todos esos hechos sobrenaturales para que uno crea. Y por eso es que sembramos la semilla, pero no agarramos a bibliazos a nadie ni le ponemos el cuchillo, cree, porque si no te vas a ir al infierno. No, el Señor solito hace la obra, así tal cual como Amén. lo hizo con Natanael. El Señor se reveló a Natanael. Lo que pasa es que en este pasaje, pues lógicamente el Señor estaba físicamente hablando ahí con él, ¿verdad? En nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero no tenemos al Señor aquí así encarnado, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos habla, así como el encarnado en hombre ahí directamente le hablaba a Natanael. Pero tiene que venir por revelación y el Señor lo hace con cada uno de sus discípulos porque Él ya nos tiene separados, apartados. Él ya sabe quiénes van a ser sus discípulos y quiénes no. Él ya sabe quiénes lo van a aceptar. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Sabe quiénes lo van a rechazar. El Señor sabía que Judas lo iba a entregar. El Señor sabía qué estaba haciendo Natanael ahí debajo de la higuera. El Señor sabe absolutamente todo. Hermosa la historia, ¿cierto? Divina, bella, bella. Esa historia, ese pasaje me encanta. Un ejemplo de cómo el Señor, el Espíritu Santo nos guía también y nos revela, porque lo que me pasó casi recién, yo estaba haciendo cola en el banco y adelante mío estaba un militar. Ajá. Y yo tenía esa corazonada de hablarle del Señor.
yo decía, hijo, ya mismo nos toca ir a la ventanilla. Y yo como que me daba un poco de recelo, ¿qué le voy a decir? No tengo mucho tiempo, ¿qué le digo, Señor? Pero el corazón me latía, era como que se me salía el corazón y yo tenía que decirle algo, o sea, que así, una pastillita instantánea. Ajá. Entonces, en eso estaba yo, era como una lucha y el Señor me dice, viene a mi mente, dice, dile, solo dile que yo le amo. Ay. Entonces me acerco donde él y le digo, sabe que Dios le ama a usted. Me dice Dios que le diga que Dios le ama. Y él se queda, pero me abre los ojos y dice, amén, hermana. Sabe que yo me aparté del Señor, pero ahora veo que Dios me está llamando. Claro. Dios le ama, aunque se ha apartado, Él quiere que vuelva a usted. Y como ya le tocaba a él ir a la ventanilla, pero yo sentí en el espíritu que él tuvo ese encuentro con el Señor de volver, de regresar a los caminos. Definitivamente, no me queda la menor duda. Tú no estás esquizofrénica, el Señor te habla a través de su Espíritu Santo y el Señor fue el que te puso ahí en tu boquita que le dijeras esas palabras y mira, la mejor prueba es que él mismo te contestó que estaba apartado del Señor. El Señor lo estaba llamando. ¿Y cómo llama a Dios? Dice su palabra que con lazos de amor y de misericordia. Y así lo estaba llamando, diciéndole tal cual lo que tú le dijiste. El Señor te ama. Entonces, no, qué lindo testimonio, Elsa. Lindo, lindo, lindo. Wow, Así es exactamente sí. como el Señor le habla a las personas y lo usa a uno. Por eso es que uno no se puede quedar callado. Si el Espíritu Santo está ahí, a veces a uno le da vergüenza, a veces uno... Y el Señor, si uno dice, no, el Señor va a estar conmigo, el Señor va a hablar a través de mí, Él me va a dar la palabra, el Señor, y uno se deja usar, el Señor lo usa. Qué bueno Amén. que compartiste esa palabra con el Señor. Gloria a Dios, con el Señor que estaba ahí, Wow. ¿verdad? Delante de ti. Gracias, Elsa, por el testimonio. Muy lindo. Página 26, chicas. Vamos a analizar todo eso ahora. Ya después que lo explicamos. Página 26. Analice la historia. Los discípulos tienen un encuentro con Jesús, justo lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahora lo vamos a desarrollar todo lo que ya leímos y explicamos. El primer paso para convertirse en un discípulo de Jesús es encontrándose con Él en una manera profunda e importante, tal como pasó con Natanael y tal como pasó con cada una de nosotros. Nadie hereda de sus padres una relación con Jesús. Justo el ejemplo que di de mi papá. Nadie, ni siquiera mi mamá heredó de su marido una relación con Jesús. Mi papá nada más sembró la semilla en ella, ¿ok? Nadie gana la categoría de discípulo por asistir a la iglesia, hacer cosas buenas o evitar las cosas malas. Nos convertimos en discípulos de Cristo cuando tenemos una experiencia con el que cambia nuestras vidas. Es eso lo que tenemos, una experiencia sobrenatural con Él, obviamente de revelación. ¿Cómo ha cambiado su vida después de tener un encuentro con Jesús? A ver, ¿quién quiere decir cómo ha cambiado su vida? ¿Quién quiere decir? Mami, yo quiero que mi mamá diga, ella no ha hablado. Dime, después de tener tu experiencia con el Señor, ¿cómo ha cambiado tu vida? Más gozo, más No, paz, más... ¿cómo que dime? no, para bien, como de la noche al día, así. Y pues me he hecho, no sé si porque esté más vieja, más sensible, más temerosa, más humanitaria, pues Déjame aclarar, no más más temerosa temerosa de de la miedo, sino palabra más de Dios. temerosa de No, Dios. Sí, más de Dios, temerosa más de Dios. temerosa de Más Dios. temor de Dios. No, Ajá. más temor de Dios, ¿verdad? Ajá.
Más humanitaria, más humanitaria, más sensible. más, o sea, más sensible, me gusta ayudar a las personas, sin recibir nada, no me importa recibir nada, solamente porque la gloria es para el Señor, no para mí, Amén. ¿verdad? Entonces, pues, sí ha cambiado mucho mi vida, para bien. Wow, gloria a Dios, gloria a Ujú. Dios. Qué bueno, Sí. mami. Sí, uy, sí. Al Señor le viene a cambiar y a transformar a uno la vida. Sí, Gozo, mija. gozo en medio de la tormenta, paz cuando también hay tribulación o hay pruebas, Tranquilidad, sí. tranquilidad, lo vuelve a uno más Ujú. generoso, más sensible Sí, al dolor de las personas. Ya así uno es. no es tan ogro como era antes o cuando Ujú. se pone así, el Espíritu Santo lo tranquiliza y ya nos Sí. damos cuenta, ¿verdad? De que ese no es un Sí. comportamiento que agrada al Cálmate, Señor. cálmate. Cálmate, cálmate, cálmate. Ya pedimos perdón, Sí. cuando antes, ¿cómo iba uno a pedir perdón? Por No, favor, se podía acabar el mundo entero, la Tercera Guerra Mundial, pero yo no es, jamás pedía perdón a nadie. no es tan fácil, no es tan fácil No, no es solamente con la fácil. palabra de Dios, Así solamente es. conociendo de Él. Amén, así es. Así que bueno, gloria a Dios que ha habido cambio en tu vida y sé que en la de todas Sí. nosotros ha habido y cada Yes. persona que se acerca al Señor ha habido cambio y transformación. Cada discípulo que Él tiene, Ujú. el Señor lo cambia, lo transforma a través de su amor, a través de su palabra. Y bueno, ustedes saben, Dios es maravilloso, le transforma la vida a uno, cambia la vida a uno. Así es, mija. Sigamos leyendo. A ver, entonces. Vemos en Juan 1, 43 a 51 que de manera interesante Felipe y Natanael encontraran a Jesús de diferente forma. Felipe recibió un llamado directo de Jesús. El Salvador específicamente lo buscó y él le dijo, sígueme. Natanael, por otra parte, necesitó más tiempo para convencerse y resistió el intento de Felipe de evangelizarlo. Y se burló de la idea de que el Mesías, que las escrituras habían profetizado como el Salvador del pueblo de Dios, pudiera venir de un pueblo tan insignificante como Nazaret. Incluso cuando conoció a Jesús, Natanael cuestionó la valoración que hizo Jesús sobre su carácter, preguntándole, ¿de dónde me conoces? Felizmente para Natanael, él no fue terco hasta el punto de ser incrédulo. Cuando Jesús se reveló a sí mismo de una manera sobrenatural, Natanael respondió sometiéndose ante el Salvador en adoración y alabanza. Tú eres el Hijo de Dios. Ahí se lo dijo, lo reconoció. Dijo, reconociendo que Jesús era en realidad el Mesías. Tú eres el Rey de Israel. Ay, se me ponen hasta así los pelitos se me paran así ay, la revelación. Todo esto nos indica que no hay un modelo para recibir el llamado para seguir a Jesús. No hay palabras mágicas que usted tenga que repetir y no hay un número de pasos que deba seguir para considerarse oficialmente un cristiano. Por el contrario, los seguidores de Jesús son aquellos que sencillamente responden a su llamado. Aquí el autor explica la diferencia a Felipe. El Señor le dijo, sígueme, y Felipe lo siguió rapidito. El otro se resistió un poquito y todo, pero a final de cuentas cayó en las redes del amor del Señor, como lo hicimos todas, que nos enamoró y caímos a sus pies, reconociendo que Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de este universo, de este mundo. Y bueno, aquí dice también el autor que no hay una fórmula específica ni unos pasos específicos a seguir. A veces se van a topar con ciertos Natanaeles en sus vidas cuando les presenten al Mesías, al Señor, y a veces se van a encontrar unos Felipes facilitos, 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 facilitos. Así yo me he encontrado con unas así facilitas.
Y con otras que ahí está el estira y afloja hasta que ya el Espíritu Santo me muestra, cálmate, que no es en tus fuerzas. Y ya ahí, no, sí, tranquila, no sé cuánto, cuando tú quieras y no sé qué, el Señor ahí está para ti y ya, orar por esas personas, chicas. Acuérdense, le hacemos más daño a una persona cuando insistimos, ya así como con querer debatir el punto de que no, no, nosotros no vamos a convencer a nadie, acuérdense, es el Señor. Oren por esas personas, ¿ok? Ni gasten su tiempo ahí y después se pone como tensa y la persona se enoja con uno y se pone feo la situación. Y no, eso no es así, eso no es así, tiene que ser en amor, en paz. Y el Señor a final de cuentas tiene que revelarse a la vida de ellos, como lo acabamos de ver. Tremendo ejemplo de Natanael. Él mismito lo experimentó, ¿ok? Las preguntas del final. ¿Qué ha escuchado o qué le han enseñado acerca del proceso de la salvación? ¿Quién quiere responder a esto? Que solamente el reconocer y aceptar que nuestro Señor Jesús es Hijo de Dios, ya estamos en el proceso de salvación. No, en el proceso no, ya somos salvas. Ya somos salvos. Sí, reconociendo que el Señor Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, que la salvación no es por obras, sino por gracia. Esa es la mayor, la más grande, ¿verdad? Y que Él murió y resucitó al tercer día también. Eso es la salvación. No es por obras, sino por gracia, porque la mayoría de la gente cree que se van a ir al cielo porque son buenas. Y resulta que la Biblia dice que no hay ni uno solo justo. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. No, no hay ni uno justo. Nadie nos merecemos el cielo por propias obras, sino es por gracia. La gracia del Señor, y esto es a través de la fe. ¿Fe en quién? En ya todo lo que dijo Magali, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Perfecto, Magali, buenísimo. Segunda pregunta, ¿qué ha escuchado o qué le han enseñado acerca de lo que sucede después de la salvación? ¿Qué sucede después de la salvación? Ya, si se recibieron al Señor, hicieron la oración de fe, la persona, ya esa persona cuando se muera va a ir a la presencia del Señor. ¿Qué sigue después? El discipulado. El Bautismo, discipulado, exactamente. La salvación, ese es el comienzo. Hace rato les dije eso. Cuando uno recibe al Señor, uno piensa como que ya la hice, ya soy salva, ya me voy para el cielo. No, ese es el comienzo apenas de todo lo que viene. Viene el bautizo, que es reconocer públicamente que el Señor, que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, y nada más es una afirmación de nuestra fe. No es requisito para la salvación. Hay varias posturas. Yo soy de la postura que creo que el bautizo o bautismo no es requisito para ser salvo, porque la salvación no es por obras. Entonces no puede haber manera de que si yo no me bautizo, no me voy a ir al cielo. No, pero es un mandamiento y cuando somos discípulos, queremos obedecer al Señor. Y si es un mandato del Señor que nos bauticemos para declarar públicamente que el Señor ya habita en nuestro corazón, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Obedecemos, en obediencia lo hacemos. Perfecto. Y después del bautizo también empezar a discipularse, como dijo Gaby. Empezar a aprender todo lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros, cómo el Señor quiere empezar a obrar en nuestras vidas, porque lo único que cambia y transforma las vidas de las personas es la palabra de Dios. ¿Ok? Amén. Es lo único. La oración de fe nos da, ese es el regalo más grande, la entrada al cielo. La entrada al cielo es lo que nos da la salvación. Es lo más grande, lo más maravilloso, el regalo más preciado que podamos tener, la salvación. ¿Ok? Pero eso nos da la entrada al cielo. Pero si uno no lee la palabra, no hay fruto. Si uno no lee la palabra, no hay transformación. Si uno no se disipula, porque en el mismo discipulado estudiamos la palabra, no hay cambio, no hay transformación, no hay fruto.
Entonces esa persona, pues sí, va a ir al cielo, pero se va a perder de todas las bendiciones de Dios aquí en la tierra. Siempre les he dicho, la Biblia tiene más de 5,000 promesas y la gente se va al cielo sin haber recibido una sola, porque nunca dio fruto, nunca leyó la palabra, nunca se interesó en discipularse, nunca se interesó en hacer estudios bíblicos, nunca se interesó en abrir la palabra. Sí, es salva, ¿verdad? Sí, pero se perdió de tantas cosas, se perdió de ser participadora de todo esto, de la obra del Señor, de llevar a otros a los pies de Cristo, de ser preparada, no nada más ser cambiada y transformada y llevar fruto a otras personas, sino de llevar a otros a los pies de Cristo. Imagínense, eso, de todo eso se pierde la persona. Y de todos los galardones que hay allá en el cielo. La Biblia habla de que tenemos galardones de acuerdo a la obra que hacemos aquí en la tierra. Así que yo me quiero llevar mis galardones y me quiero llevar mis coronas, porque vamos a tener coronas allá en el cielo que vamos a arrojar a los pies del Cordero de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que va a ser digno de alabanza y de adoración. Y yo no quiero estar así como, ay, no tengo nada que entregarle al Señor y todo el mundo arrojándole sus coronas y yo ahí sin nada que arrojarle a mi rey. No, yo quiero tener mis coronas también para arrojarle al Señor. Entonces, sí es importante ya después empezar a trabajar en las obras aquí para juntos ser colaboradores en el reino, ¿verdad? En las cosas del reino del Señor. Sigamos leyendo la página 27, ya acabamos, chicas. Jesús transforma a los discípulos, página 27. Anteriormente dijimos que el primer paso para convertirse en un discípulo de Jesús es tener un encuentro con Él que cambie nuestra vida. Ese realmente fue el caso de Felipe y de Natanael. Observe que Felipe reaccionó a su encuentro con Jesús buscando de inmediato a las personas que él quería para contarles acerca de Jesús. Él quería que ellos tuvieran un encuentro similar con él, así que anunció las buenas nuevas sin avergonzarse ni dudar. Al parecer, él en un instante se transformó en un evangelista. Inmediatamente él conoció del Señor y ahí mismo quiso decirle al mundo entero que él era el Señor, que él era el Mesías, que él era el esperado rey de Israel. Inmediatamente se convirtió en un evangelista. No se pierda esto. A menudo los cristianos creen que ellos necesitan llegar a ser cristianos maduros antes de poder empezar a anunciar el mensaje del evangelio. Son muchos los discípulos que guardan silencio sobre su encuentro con Jesús porque no quieren que los vean como excéntricos o porque no quieren imponerse en el tiempo y las creencias de otros. Eso pasa mucho. La gente también le da vergüenza. La gente no habla del Señor porque piensan como que están inmaduros. Y miren, tremendo ejemplo de Felipe. Él ahí mismo lo conoció y ahí mismo salió corriendo a hablarle de todo el mundo. Se convirtió en un evangelista en un abrir y cerrar de ojos. La verdad es que cuando experimentamos algo que cambia nuestra vida para mejorar, casi no podemos guardar silencio y dejar de contar la noticia. Yo siempre pongo este ejemplo. Es como que si alguna de ustedes descubre la cura del cáncer, ¿se van a quedar calladas? ¿O van a estar viendo tantos niños, tantas mujeres, tanta gente que muere de cáncer todos los segundos? Cada segundo muere una persona de cáncer. ¿Se quedarían calladas si ustedes descubrieran la cura para el cáncer? No, claro que no, saldríamos corriendo a compartirlo con el mundo entero. Entonces, si hemos descubierto que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿por qué no vamos a ir a contarle al mundo entero que si no reciben al Señor como su Señor y Salvador, les espera el lago de fuego, el infierno? ¿Por qué no? Decir, sí, el ser humano pecó, pero la buena dádiva de Dios es que tiene salvación en Jesús. Solamente es cuestión de que creas y de una oración. Y ya, creer y una oración. Es todo.
Casi no podemos guardar silencio y dejar de contar la noticia. Esa es nuestra reacción natural cuando encontramos algo o alguien que nos produce gozo. ¿Qué emociones experimentó al pensar en proclamar el evangelio entre aquellos que usted ama? ¿Qué emociones experimentaron al pensar en proclamar el evangelio entre aquellos que usted ama? A ver, Elsa, que ella compartió el evangelio con todos sus hijos y con toda su familia. ¿Qué emociones no. experimentabas cuando les hablabas del Señor? ¿Qué? No, pues o sea, uno como madre quiere ver a sus hijos siguiéndole al Señor. Y ese es el anhelo como madre, lo más grande que uno, aunque sea lo único que me dé el Señor, que no quiero más, lo único que quiero es ver a mis hijos adorándole, sirviéndole, Amén. que sean para el reino de Amén. Dios. Amén. Entonces, ese ha sido mi mayor regalo. Esto ha sido mi mayor alegría, mi mayor agradecimiento a Dios de que ahora puedo ver a mis hijos Sí. en el reino del Señor, en el reino. Amén. Ha sido Amén. bueno el Señor conmigo. Amén, 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 Amén. Elsa. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, que Él ha cumplido su promesa, sus promesas contigo. Yo y Amén. yo y mi casa serviremos a Jehová, dice la palabra. Y el Señor, mira cómo poco a poquito, ¿verdad? A cada uno los ha ido trayendo con sus lazos de amor y de misericordia, porque ya todos estaban apartados, ya Dios tenía un plan para cada uno de ellos, nada más que ellos no sabían, ¿verdad? Así como yo no sabía que ya el Señor, nadie sabíamos que ya el Señor tenía grandes planes para nosotros. Y ahí poco a poquito el Señor, y claro, eso le llena a uno de gozo y de felicidad, es lo que uno quiere, ¿verdad? Que sus hijos busquen al Señor, le amen, le honren, lo alaben, lo exalten, sean temerosos al Señor. Y lo más importante, obviamente también queremos que aquí en la tierra reciban las bendiciones, pero también lo más importante, queremos que sean salvos. ¿Por qué? Porque sabemos que algún día, tarde que temprano, todos nos vamos a ir de aquí, de esta tierra, o el Señor nos va a llamar, o arrebatados, pero no queremos que nuestros familiares, la gente que queremos, no las podamos volver a ver, ¿verdad? Las queremos volver a ver. Entonces queremos que sean salvos. Muy lindo lo que compartiste, Elsa. Sigamos leyendo. Natanael también cambió después de su encuentro con Jesús. La primera vez que le hablaron de Jesús, él estuvo escéptico y un poco sarcástico, pero después de ver a Jesús cara a cara, respondió con una adoración genuina. Su conducta cambió luego de responder al llamado de Jesús. Desde luego, este solo era el inicio de su transformación espiritual. Tanto Felipe como Natanael estuvieron con Jesús durante años antes de su muerte y resurrección. Después, ellos sirvieron con fidelidad en la iglesia primitiva y de acuerdo a la tradición de la iglesia, se convirtieron en mártires por causa de su fe en Cristo. En el transcurso de sus vidas, continuaron desarrollándose y madurando como discípulos de Jesús. Eso mismo debe suceder con nosotros, convertirnos en mártires por causa de su fe en Cristo. Ya en nuestro caso, pues ya la iglesia no es perseguida, como en aquella época que los mataban, los echaban a los leones, ¿verdad? Pero nosotros tenemos otro tipo de persecución, ¿verdad? También. Y somos mártires porque cuando nos hacen algo o cuando algo sucede, nos toca mostrar nuestro carácter cristiano, nuestra humildad, poner la otra mejilla, caminar la extramilla por la persona, dar hasta la capa y todo lo que el Señor nos manda hacer, orar por nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Entonces, eso es realmente ser mártires por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y también en el transcurso de nuestras vidas desarrollarnos
ir madurando cada día más como discípulos del Señor. Esto es lo que todas nosotras estamos llamadas a hacer, tal cual como Felipe, Natanael y todos los discípulos que el Señor ha tenido a través de toda la historia y seguirá teniendo. ¿Ok? ¿Qué ha experimentado, perdón, cómo ha experimentado la transformación espiritual? ¿Quién quiere dar respuesta a esta pregunta? ¿Cómo ha experimentado la transformación espiritual? Que es un poquito parecido a lo que contestó mi mamá, ¿no? También desde encuentro con el Señor, pero acá más bien es como transformación espiritual, que es más o menos lo mismo. ¿Quién quiere dar respuesta? ¿Gaby? Sí, totalmente, como 360 grados, como que también, obviamente, espiritualmente creciendo cada día, madurando, una transformación total, la verdad, como el Señor ha hecho en mi vida, me ha transformado y cada vez puedo, a través de su palabra y la oración, poder, como antes yo no sabía cómo escuchar la voz de Dios, se me hacía tan difícil, no sabía, pero cada vez en la palabra, en el discipulado, en la consejería, el Señor me ha ido eh, formando Amén. y creciendo. Es impresionante porque al principio yo siempre cuento que yo cuando ya regresé a los pies de Cristo y quería hacer la voluntad del Señor, yo me sentía como peloteada, como que peloteada porque yo iba a una iglesia, iba a otra iglesia, pedía consejería y no me daba paz. Hasta una pastora me dijo que me divorcie y yo decía, Imagínense. por aquí no es. Entonces, al principio sí me sentía peloteada y después el Señor en su fidelidad, en su misericordia, pues me llevó unos pastores buenísimos. Gloria a Dios. Alfonso y a Gaby, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Sí, y desde ahí pues yo he visto un cambio total para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Acuérdense, lo más importante, la gloria siempre es para el Señor, que sus líderes, que sus pastores se apeguen a la palabra. Son humanos, somos humanos, nos equivocamos. Yo misma le puedo dar a alguien un consejo equivocado y la gente, ay, sí, se la toma y no, es porque también somos perezosos. No, uno tiene que ir a la palabra. Por eso también hay tanta cantidad de sectas y tantas cosas que hace la gente y que se equivoca. ¿Por qué? Porque todos nos comemos lo que nos dice el pastor ya masticadito y se lo creemos. Ay, porque como el pastor lo dijo, la pastora lo dijo. Sí, pero ¿que acaso ellos son perfectos? ¿Son Dios? Ellos no. Entonces, tenemos el Espíritu Santo que le muestra a uno, a ver, me dijo que me divorciara, que fue mi mismo caso también. Mi marido le dijeron que se divorciara de mí en la primera iglesia donde nos convertimos. Y yo, ¿cómo? Pero si la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio, ¿cómo? Salvo como hay el ejemplo ahí de por la dureza del corazón le dio carta de divorcio, dice el Señor, cuando hay infidelidad. Pero también eso, a final de cuentas, el amor, no, el amor del Señor siempre tiene que prevalecer y siempre debe de haber perdón y reconciliación. Pero imagínense, porque yo no asistí al estudio bíblico, porque dejé de ir al estudio bíblico, le dijeron que se divorciara de mí porque yo era una rebelde. Imagínense. Entonces, el mismo caso tuyo, Gaby, nosotros tenemos que ir a la palabra, ir a la palabra. Así fue como yo me di cuenta como que, a ver, estos pastores como que nada más no son muy bíblicos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Así que siempre que reciban el consejo, yo se lo repito mucho, 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 y se lo voy a repetir siempre. Tienen que comparar el consejo que les dan sus líderes, pastores, porque ellos no son Dios, ellos son igual que usted. Ellos tienen las mismas luchas que usted y que yo. Todos tenemos la misma, en diferentes áreas, en diferentes niveles y lo que sea,
pero el único que es perfecto y que todo lo sabe y que le va a dar a usted respuesta es el Señor, y se tiene que acoplar el consejo que nos den, se tiene que alinear a la palabra de Dios, siempre. Amén. Siempre se tiene que alinear. Así que estuvo buenísimo eso que contaste, Gaby, también dentro de la respuesta que diste, porque me hace que les vuelva otra vez a recalcar. Eso es bien, bien importante. Créanme, esa es una falla bien grande en el pueblo de Dios, que no van a la palabra, no van a la escritura, y luego cometen un montón de malas decisiones porque se dejan guiar por alguien que les da un mal consejo, porque como son pastores, yo pensé que eso estaba bien. No, pues ellos también son humanos igual que uno. Ellos también se equivocan. Yo me equivoco, yo también siempre les digo, cuando yo les doy un consejo, ok, dame la cita bíblica, dime dónde está para yo compararlo con la palabra. ¿Dónde dice? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestro admirable consejero es nuestro Señor Jesucristo. Ok, chicas, pues hasta ahí nos vamos a quedar, acabamos la lección. Vamos a hacer de tarea página 28, página 29, pero donde dice estudio personal, esos dos cuadritos no le pongan visto o palomita. ¿Ok? Solo lo de arriba que dice adoración, lo de abajo que dice aplicación. ¿Ok? Pero recuerden, el estudio personal no, porque eso lo vamos a hacer la próxima clase. Entonces, página 28, página 29, sin donde dice estudio personal. Página 30, les voy a dejar bastante tarea para que tengan mucho en qué enriquecerse y en qué crecer al leer la palabra, ¿ok? La página 30 también y la 31, que son varias, es un versículo y todas las preguntas, ¿ok? 28, 29, 30 y 31. Y a partir de la próxima clase arrancamos el estudio personal 1 y 2. ¿Ok? ¿Quién quiere orar para cerrar? ¿Quién oró para abrir? Magali, ¿verdad? No, Fue Gaby. Gaby. Ok, Magali cierra entonces. ¿Tienen alguna pregunta primero, chicas, hasta aquí? ¿Nada? ¿No? No. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Magali, cierra en oración para que el Señor nos llene de fuego y de pasión para hablar de Él a otros, aunque haya oposición, y nos dé sabiduría. Amén. Señor, Padre bendito, Padre amado, te damos gracias, Señor, por una noche más. Señor. Gracias, Padre amado, por fortalecer nuestros corazones, por derramar tu Espíritu Santo en nosotras, Señor. Gracias porque cada vez somos más obedientes, cada vez aprendemos más de ti, de tu palabra, Padre bendito. Ayúdanos a seguir de pie a ti, Señor. Ayúdanos, danos fortaleza, Señor, esta semana que sea buena y productiva para cada una de nosotras. Señor, bendícenos, cuídenos a nosotras, a nuestra pastora, a nuestras hermanas, a sus hijos, a todos, Señor. Cuídanos, protégenos de todo mal y peligro en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, Amén. amén. Chicas, nos vemos entonces, si Dios quiere, de este miércoles al otro. Miércoles al otro. ¿Se acuerdan que les comenté del estudio bíblico? Lo voy a arrancar a finales, yo creo que la última semana de septiembre, chicas, porque estoy con lo de la venta de mi casa, primero con lo de la operación de mi hija y ahora también con lo de la venta de mi casa, y probablemente vaya a tener que viajar a hacer el cierre, o sea, voy a estar bien ocupada. Quería arrancarlo al principios de septiembre, pero lo voy a mudar a finales de septiembre. Yo les aviso, probablemente el último miércoles de septiembre empecemos, ¿ok? Ok. Sí. Ok, Gracias. pero yo les sigo avisando cualquier cambio. Ok. 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 Bueno, pues bendiciones para todas. Gracias, Nos vemos el bendiciones. miércoles. Bye bye. Gracias. Descansen. Buenas Bye. noches. Bye. Bendiciones. Bye.